Muy bien. Entonces, tenemos aquí, voy a contestar, por favor, las preguntas de Isela Maldonado, si eres tan amable. ¿Qué pregunta me hiciste? Sí, maestro, gracias. Bueno, ¿en qué lugar se puede emplazar al demandado en caso de que se niegue a recibir la cédula y previamente se hubiera cerciorado que él vive en ese domicilio? ¿En qué lugar? Te sugiero, por favor, que veas el artículo 118 del Código de Procedimientos Civiles con una advertencia. Si tú señalaste, porque es tu obligación del actor, señalar el domicilio donde tiene que practicarse el emplazamiento, cualquier otro domicilio que tú reportes, tienes por favor que contar, tienes que promoverlo en forma escrita ante el juzgador. ¿Para qué? Para que el juzgador emita un acuerdo respectivo y se tenga por señalado ese domicilio alterno para practicar el emplazamiento. Es decir, no puedes agarrar y llevarte al actuario a cualquier lugar donde habite la persona. Tienes que informarle al juzgador, tienes que contar, por favor, con el acuerdo para poder hacer la diligencia de emplazamiento, por ejemplo, en el lugar donde trabaja el demandado, por un lado. ¿Cómo se tramita? Me preguntas también, ¿cómo se tramita el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento? Esa es tu pregunta, ¿verdad? Correcto, profesor. Se debe de instaurar, y también aprovecho para contestarles a todos, el emplazamiento puede ser combatido por dos vías: la falta del emplazamiento o la ausencia del emplazamiento puede combatirse de dos maneras: a través de la incidencia o incidente de nulidad de notificaciones por falta o defecto del emplazamiento, que debe de promoverse siguiendo los cánones del artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles antes de la sentencia de primera instancia, de manera que puedas introducirte y puedas en su momento expresar un agravio en la apelación en caso de que tu incidente sea desestimado. La segunda forma, cuando ya concluyó el juicio, para combatir el defecto o la falta de emplazamiento, es a través del juicio de garantías, juicio de amparo en la vía indirecta. Esa es lo que tú me estás preguntando. ¿Cómo se tramita? En forma de incidente, leer artículos 74 a 77 del Código de Procedimientos Civiles. Por favor. Lista, Isela. Gracias, maestro. Muy bien, de nada. José Gabriel de Luna, dime, por favor. Sí, maestro, yo formulé dos preguntas respecto al tema de la demanda. La primera es, ¿qué tipo de omisiones en la demanda generan que el demandado no sea notificado hasta que sean subsanadas? La segunda es, con base en lo que establece el artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, se puede entender que una persona puede ser defensor, abogado de su propia causa, o necesariamente tiene que haber algún representante que abogue por él. Son mis dos preguntas, maestro. Muy amable, gracias. A ver, un momentito. Tú me refieres al artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles, ¿verdad? ¿Qué dice el artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles? Dice, artículo 29, ninguna acción puede ejercitarse sino por aquel a quien compete o por su intérprete legítimo. No obstante, esto, el acreedor puede ejercitar las acciones que competen a su acreedor, a su deudor, cuando conste el crédito de aquel en el título ejecutivo y excitando a este a deducirlas, descuide o rehúse hacerlo. El tercero demandado puede realizar la acción pagando al demandante el monto de su crédito. Ajá. Dice, las acciones derivadas de derechos inherentes a las personas del deudor nunca se ejercitan por el acreedor. Y finalmente el último párrafo dice, los acreedores que acepten la herencia que responda a su deudor ejercitarán las acciones pertinentes a este en los términos que en el Código Civil lo permitan. A ver, pero entonces tu pregunta aquí, ¿qué tiene que ver? Tu pregunta con relación a este artículo, ¿cuál es? Sí, que si una persona puede autorrepresentarse como abogado o necesariamente tiene o requiere de un tercero que lo represente. Propiamente en materia civil puedes tú
firmando las promociones respectivas, sin ser abogado, puedes tú pues, representarte a ti mismo. Pero evidentemente en algunas materias como la familiar o en otras materias también como la civil precisamente, cuando llegues a la audiencia, te va a decir, te va a preguntar el secretario de acuerdos si tienes algún abogado o si, porque si tú no eres abogado y tú vas a hacer las preguntas, pues es probable que tú incurras en muchos errores. Entonces, lo aconsejable es contar con el patrocinio de un abogado. Esa es mi respuesta a tu pregunta. Ahora, la primera, ¿qué tipo de omisiones en la demanda generan que el demandado no sea notificado hasta que sean subsanadas? Pues la respuesta es, si no están subsanadas las omisiones en la demanda, no puede admitirse trámite y por tanto no puede decretarse su emplazamiento. Es decir, que si te obliga el juez a que le aclares la demanda por ser oscura e irregular, tú tienes que contestar esa prevención para que te admita a trámite la demanda. Es decir, todos los defectos de la demanda te los puede señalar el juzgador y tienes, por favor, que contar con la oportunidad de desahogar esa prevención, si no te van a admitir la demanda y no se podrá emplazar. Esas son mis respuestas. Gracias, maestro, muy amable. De nada. Luis Arturo Contreras, ¿está? Sí, profesor. Sí. Le hice 2 preguntas. La primera es si el demandado residiera en el extranjero, ¿cuánto tiempo se aumentará el término del emplazamiento? Y la segunda es que en casos de fuerza mayor, ¿se puede aumentar los días de emplazamiento? A ver, cuando tú leas el artículo 134, Sí. te pido que lo tengas a la vista en la parte final, dice, si el demandado, ¿qué dice ahí? 134, permítame. Bueno, dejen de hacer ruido, por favor. ¿Alguien está haciendo ruido? Bueno, ya le contesté. 134, ¿lo localizó? Sí. Entonces, Bueno. ¿el párrafo final? Sí, estimado Luis Arturo. Es que dice, si el demandado reside en el extranjero, el juez ampliará el término del emplazamiento a todo el que considere necesario atendida las distancias y la mayor o menor facilidad de las comunicaciones. De nada. Sí, es que eso sí lo había leído, pero yo quería saber el tiempo, pero eso lo juzgaría el juez. Entonces. De nada. Ya le respondió el código. Ya se respondió su pregunta. ¿Y la segunda? ¿Cuál es la segunda? La de en casos de fuerza mayor, ¿se puede aumentar los días de emplazamiento? ¿Qué entiende usted por causa de fuerza mayor? Explíqueme. Yo lo entiendo como, por ejemplo, si una persona no estuviera en su domicilio o estuviera hospitalizado y él no se puede. No, esa no es una causa de fuerza mayor, discúlpeme. Que no esté en su domicilio es otra circunstancia. O bueno, que la persona no pudiera contestar o no se podría enterar de la demanda. Hay soluciones, pero eso no implica que se aumente el término, salvo las hipótesis del 134, ampliación del término porque resida fuera del lugar del juicio. Pero si yo quiero, usted está en la colonia, usted va con el juzgado que está en Niños Héroes y va a emplazar a alguien que vive en la colonia Cuauhtémoc. El hecho de que ese alguien no esté en su casa no le autoriza al juez a aumentar el término. Eso no es fuerza mayor, en principio. Claro. Si vive usted en Villas de la Hacienda, en Atizapán de Zaragoza, y hay un juzgado que está ahí al ladito, el hecho de que usted no esté en su casa no quiere decir que es causa de fuerza mayor. Podrán pedir habilitación de días y horas para caerle un domingo en la mañana.
para que Ah, sepa, para enterarlo del emplazamiento, pero eso es otra historia. sí, claro. Muy bien, estimado Bueno, Luis Arturo. gracias, profesor. De nada. A ver, Eric Quijano, Sí, profesor, aquí estoy. Buenos días. buenos días, dime. Sí, mi duda es acerca de si en caso del emplazamiento por adhesión, por causas ajenas al requerido y a la autoridad, el documento es retirado de donde se colocó. ¿Existe una justificación en la que el requerido pueda alegar que no fue notificado por este medio? Así como si se lo pegan en la puerta y pasa el aire o llueve y se cae. Es encantadora tu pregunta. Y la voy a responder. ¿Por qué me parece encantadora? Porque me revela que no has leído el emplazamiento por adhesión. Para que tú puedas obtener el emplazamiento por adhesión, se requiere dejar citatorio a la persona que se pretende emplazar. ¿Por quién? Por conducto de las personas que habitan en ese domicilio. Entonces, si el actuario está obligado a entregar este citatorio y le da un plazo de presentación, dice, voy a venir el próximo día, el día de mañana a las 11 horas a emplazarlo, y no aguarda su búsqueda, estoy hablando en materia estrictamente civil, pues le va a poner su hermoso emplazamiento en su puerta y le va a tomar fotos acompañado, probablemente esté grabando la diligencia el contrario, pues para acreditarle al juez, mira, vinimos a buscarlo y 24 horas antes nos dijeron que sí vivía aquí, le dejamos un requerimiento de que nos esperara y no hizo caso, entonces si se cae, si pasa el viento y se lo lleva, bueno, pues es encantadora tu pregunta, pero está emplazado el señor. Entonces, yo te sugiero respetuosamente que leas a qué se refiere el emplazamiento por adhesión. Artículo 117, por favor. Si eres tan amable, estimado Eric. Ok, profesor, muchas gracias. De nada. A ver, Vite, tú eres, Vite, yo aprecio mucho tus preguntas. Me hiciste ayer una muy buena. Adelante, a ver, dime tus preguntas. Muchas gracias. Buenos días. Si voy a emplazar a varios y en el domicilio de uno de ellos se encuentran los demás, en ese momento se pueden adherir a ese emplazamiento a todos los que se encuentran ahí. No. No, porque como les pedí yo en las asesorías pasadas, pensemos en la comunicación en los tribunales. No es la comunicación como la que ustedes y yo estamos teniendo en este momento. Como dicen los franceses, tête à tête, cara a cara. Tú me preguntas, yo te respondo. Tú pides, yo valoro y puedo otorgar, o yo valoro y puedo negar lo que tú me estás pidiendo. Los tribunales funcionan de manera diferente. Tomen en cuenta, la comunicación es oblicua. Las partes se expresan por sus abogados y quien califica la comunicación es el juzgador antes de darle vista al contrario. Entonces, como es oblicua esta comunicación, piensa nada más, o sea, esto no se lo dicen los libros, esto se los dice mi experiencia. La comunicación en los tribunales es oblicua. Entonces, si yo le estoy señalando un domicilio o varios domicilios donde pueden ser emplazados los codemandados y en uno encuentro a los demás, perdón, no puede ser como la comunicación así directamente de que tú también ten en este momento el emplazamiento. No. Ese emplazamiento tiene que desahogarse en el lugar específicamente señalado para buscar a la persona que va a recibir el emplazamiento. Pero si en ese día, justamente ese día, están todos ahí, no puede hacerse convidarse a los demás de este llamamiento y entregarles en ese momento a todos la cédula de notificación. ¿Sí me explico, estimado Vite? Claro que sí. No Sí, es una comunicación. Era la duda que tenía. En los tribunales la Yo pensé que sí se podía. En los tribunales, mira, hijos, si te platicara de lo que se puede, te voy a introducir también en la cuestión de la corrupción que existe.
Hay emplazamientos que no existen, que no se realizan, si no es en el despacho del abogado que está pagando por ese emplazamiento. Le está, casi le pide al contrario, ven a mi despacho porque te quiero consultar. Y ahí va el actuario a emplazarlo. ¿Puedes creer eso? O sea, de que se puede. Mira, la corrupción es muy No, no amplia. sabía eso que me estás diciendo. Pues te estoy diciendo, No, hay actuarios que llegan y que simulan, en presencia de las partes, tocar los timbres. O sea, tocar el timbre, no, o sea, son incapaces. Si tú no les das dinero, casi simulan tocar el timbre. Y a mí no me lo cuentan. Yo lo viví, cómo se estaba haciendo guaje el actuario para no entregarle un citatorio a una persona. ¿Dónde estaba poniendo el dedo? Al ladito del timbre, estaba simulando que tocaba. Entonces, los tribunales son una pachanga, en pocas palabras. No es por hablar mal de nadie, tengo mis razones para decirte, hay emplazamientos que por eso hay abogados que les gusta presumirles, yo doy tanto dinero porque yo puedo evitar que vayan a tal domicilio a buscar al demandado, porque aquí lo puedo tener en mi despacho y aquí puedo hacer el emplazamiento absolutamente irregular, absolutamente corrupto, por supuesto. Y eso también tengo mis buenas historias por ahí, que ya me sé. Entonces, de que se puede hacer muchas cosas, pero de que la comunicación a los tribunales es oblicua y tienes que señalar domicilio expreso, obviamente, si es un matrimonio y a los dos los vas a emplazar, pues señalas el domicilio donde viven los dos, ¿verdad? Ahí es lógico de que te lo reciban los dos al mismo tiempo. Pero si vas tú a emplazar a 5 codemandados y cada uno tiene su domicilio, pues tienes que hacer señalamiento del domicilio por separado, por favor. Ahora, tu pregunta me pareció muy atractiva, estimado Vite, porque hay una hipótesis que no regula el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Hay una hipótesis que se refiere al emplazamiento a persona jurídico colectiva, que lo regula el artículo 2.112 del Código de Procedimientos del Estado de México. En síntesis, este dispositivo permite emplazar a una persona jurídico colectiva en el domicilio de cualquier miembro de su consejo, junta o grupo director. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero emplazar a Superservicio Cartago, SDCB, y su grupo director tiene establecido, el presidente tiene establecido su domicilio en la colonia Doctores y lo localizo, ahí puedo practicarle, o bueno, en el Estado de México a lo mejor tiene su domicilio en Naucalpan de Juárez, ahí en el domicilio de esta persona puedo emplazar a Superservicio Cartago. Pero esto es un dispositivo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. No hay uno equivalente aquí en la Ciudad de México, estimado Vite. Muchas gracias. De nada. Está bien. Muy bien. A ver, estimado Manuel Ulises Carrillo. Gracias. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. ¿Qué tal? Dime. ¿Cualquier pregunta de las 5? Pues a ver, ya que... Va. Si al admitir la demanda, el juez tiene el deber procesal de ordenar el emplazamiento del demandado, ¿ante qué situación el juez considera no realizar el emplazamiento después de ordenarlo? O sea, digamos que se retracte. O sea, estoy aprendiendo, desconozco esto y lo estoy aprendiendo, pero ¿en qué caso se puede llegar a dar? Gracias. No se puede retractar. Si emite y firma un auto, una determinación, un proveído donde ordena el emplazamiento, ese auto tiene que cumplirse. Te admito a trámite la demanda. Te ordeno que te constituyas ese actuario para que emplaces. Le otorgas 15 días para que conteste en el juicio ordinario civil y apercibo al codemandado o al demandado que en caso de no contestar esta demanda en materia civil, se le tendrá por presuntivamente confeso
de todos los hechos que le esté imputando su contrario. O sea, el acuerdo, el auto que admite trámite, no se puede retractar el juzgador. Otra cosa diferente es el auto que desecha. El auto que desecha, que no admite a trámite la demanda, ese sí puede ser recurrido a través de queja, pero si en la queja le ordenan admites a trámite, o bien la queja confirma la decisión del juzgador y el juez de amparo les obliga, admitan a trámite esta demanda, tendrá que emitir un auto de admisión a trámite, pero no se puede retractar. Ahora, tu segunda pregunta. Ante un caso donde como efecto de emplazamiento se sujeta al demandado a seguir el juicio ante el juez como lo emplazó siendo competente al tiempo de la notificación, ¿cómo se han llevado a cabo los eventos donde el demandado se contagia de COVID después de ser notificado? Una disculpa, es que tengo el café, espérenme. Sí, no te entiendo la pregunta, o sea, ¿te refieres a que el demandado está enfermo? Sí, en este caso, cuando el demandado está enfermo, ¿qué ocurre en esos casos, maestro? Fíjate de que en estos casos ocurre una cosa muy curiosa. Si está enfermo y está en un hospital, en el hospital puede ser emplazado, siempre y cuando esté en aptitud de entender una diligencia de emplazamiento. Es decir, está a lo mejor convaleciente de alguna operación, está consciente, todavía no está privado de su conciencia. Evidentemente, si está privado de su conciencia, si no puede responder, sería indebido emplazarle porque él no está en condiciones de poderse defender si es que localizas a ese demandado. Porque si yo nada más conozco el lugar de su domicilio y en su domicilio no lo voy a encontrar porque a lo mejor no responde nadie a la puerta, todo el mundo está en el hospital, no se va a poder llevar a cabo ese emplazamiento. Entonces, lo que tú me preguntas es hasta cierto punto tentador, o sea, ¿qué pasa de las personas que se han contagiado de COVID? Bueno, pues fíjate que todavía no estamos tan evolucionados para decirte, pues debe de pasar esto. La verdad, si reciben un emplazamiento estando infectados de COVID, pues tendrán que responderlo en el plazo de 15 días. Su demanda. Sí, planteo lo del COVID porque ya ve que cuando tienen COVID los aíslan y ahí está en un periodo aproximadamente de 30 días. Por eso. Si está aislado, no va a estar seguramente en su domicilio. Entonces, no lo sé, lo desconozco. Es un caso que podría valer incluso para pedir alguna medida de seguridad. Ahora, toma en cuenta de que actualmente los tribunales están operando algunos días sí y otros días no. Entonces, ese plazo de 15 días hábiles se puede transformar en un plazo hasta de un mes, porque hay juzgados que no están operando normalmente todos los días hábiles, solamente cuando abren su puerta al público. ¿Cuál es tu siguiente pregunta? La siguiente pregunta es consecuencia de la anterior y bueno, sobre este mismo evento del COVID, si el demandado fallece, ¿qué pasa en este caso? Si el demandado fallece, ¿cuándo fallece? ¿Antes o después? Después de haber sido notificado y que haya aceptado. Vamos a suponer, como usted menciona, lúcido, entendió, todo estaba enfermo, le dijeron en el hospital, pero fallece de COVID. Casualmente en ese lapso. Ok, tu pregunta está muy bien. Está muy interesante tu pregunta porque ocurre un fenómeno procesal que se llama, en el Código Federal de Procedimientos Civiles, viene la hipótesis tal cual, se llama interrupción del proceso. Estimado, ¿cómo te llamas? Ulises. Ulises, estimado Ulises, disculpa, no tenía en la mente, no me acordaba de tu nombre. Debe interrumpirse. Por cualquier causa, una de las partes muere,
estoy perfectamente de salud, recibo en este momento, el lunes recibo el emplazamiento y el martes lo atropellaron. El martes, falleció a causa de un tiroteo. Ya saben que las ciudades de la República de pronto están inmersas en tiroteos. Perdió la vida. ¿Qué debe de hacerse ahí? Si aplicáramos el Código Federal de Procedimientos Civiles y algunos otros códigos procesales que regulen la hipótesis, debe de interrumpirse el proceso. Aquí sí, ¿quién me preguntó por las causas de fuerza mayor? ¿Quién me preguntó por causas de fuerza mayor? Yo. Yo, profesor. A ver, tienen que consultar artículos 369 a 372 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Interrupción por muerte. Ahí sí es un caso de fuerza mayor. Recibes el emplazamiento y el otro día fallece. O es una persona de la tercera edad, recibe el emplazamiento y a la semana fallece. Las partes en la legislación de la Ciudad de México, la suspensión del procedimiento es artículo 137 bis fracción décima, cuando las partes o el juez no puedan actuar en el proceso. Ahí no se regula la causa de muerte directamente. Simplemente por causas de fuerza mayor, las partes no pueden actuar y una causa como el fallecimiento interrumpe o debe de interrumpir el proceso. ¿Por qué? Porque ya la persona no puede actuar, tiene que denunciarse la sucesión respectivamente y se le tiene que dar un plazo prudente para que llegue un representante a hacerse cargo de ese asunto. Y por otra parte, si somos inteligentes, vamos a poder denunciar la sucesión y pedirle al juez de lo familiar que atraiga esos asuntos, porque son parte de probablemente sean parte que afecte la masa hereditaria. Entonces, es interesantísima esa pregunta. ¿Cuál otra tienes? Gracias, maestro. Bueno, yo le mencionaba lo del COVID porque, brevemente, porque como sabemos, esta enfermedad cuando se contrae tiene un lapso más o menos de 10 días, 10 a 2 semanas, a veces un poco más, pero mucha gente en promedio ha fallecido de los 10 a los 14 días. Por esa razón lo planteé. Bueno, y la última es cuando el emplazamiento ejecutado por el actuario, un actuario honesto y sensato que haya hecho las cosas bien, decide realizarlo por correo electrónico, ¿cómo se corrobora? No, todavía no estamos tan avanzados. Todavía no estamos tan avanzados. A lo mejor me confundí con el artículo 113 porque ahí habla de la notificación por correo electrónico, pero es más que notificaciones, digamos, que la gente ya está en un acuerdo a recibir por ahí la información, solo cómo corroboran que la persona ya lo leyó. Mira, si estuviéramos en otra sociedad como Alemania, como Francia, como Estados Unidos, los emplazamientos no serían tan difíciles, no habría tantas formalidades. Se enviarían por servicio postal, se enviarían por FedEx. Hay empresas en Estados Unidos que hacen emplazamientos, que son su FedEx parajudicial, que diligencian emplazamientos. Entonces, los emplazamientos en esas sociedades son rapidísimos porque el servicio postal, y aquí también podría hacerse, nada más de que para hacer un emplazamiento aquí tienes que sujetarte a lo que dice 116, 117 del Código de Procedimientos Civiles y no te lo vayas a saltar porque te lo echan abajo ese emplazamiento mal hecho. Si lo haces por correo electrónico, si lo haces por FedEx, si lo haces por servicio postal, no. Aquí en México es 116, 117 y párale de contar. Gracias, maestro. Me dio gusto atenderte. Bueno, Rosa Nayeli Fuentes Fonseca. No se encuentra. Lourdes Vargas. Lourdes Vargas. Soy yo, profesor. Lourdes Vargas, dígame. Lourdes Vargas. ¿No está? Jennifer Alducin. Sí está Lourdes Vargas, solo que su volumen está bajo, maestro. También está Rosa Fonseca, profesor. También está Rosa. A ver, Ulises, ¿me permites, por favor? A ver, Rosa Fuentes, por favor. Ya no me interrumpan. Rosa Fuentes, dígame. Rosa Fuentes. Sí, soy yo. Mi pregunta era acerca del
del emplazamiento de nulidad. O sea, ¿cómo es un ejemplo acerca de que se puede ser nulo? O sea, No. es que sí entiendo que se puede dar una nulidad dentro del proceso. Por ejemplo, si el notificador no lo hace correctamente, pero ¿en qué casos podría pasar eso? Cuando en principio no lo haga. Uno. Cuando, por ejemplo, lo practique en lugar diverso. No sea el lugar donde realmente vive el demandado. Esos podrían ser, por lo pronto, dos casos donde se puede combatir la nulidad del emplazamiento. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la otra era si hay alguna represalia contra Represalia. esto. Por ejemplo, si el notificador resulta responsable. En este caso, o sea, ¿cómo se me notifica que aún así iban a emplazarme o qué pasa ahí? Pero no entiendo por qué emplea la palabra represalia. ¿Qué quiere decir con represalia? ¿No me escuchas? Responsabilidad o si existe una responsabilidad Eso al es otra final. cosa. Eso es otra cosa. Hable apropiadamente, le suplico. Ok. La destitución en caso de cometer 3 veces fallas en el emplazamiento, en las notificaciones que se le tengan ordenadas. Es la destitución. Muy bien. Consulte, por favor, el artículo 110 del Código de Procedimientos Civiles, si es tan amable. ¿Sí me oyó? Bueno, no me oyó. Lourdes Vargas. Sí, presente. Sí, dígame. Sí, se me escucha. Bueno, profesor, mi pregunta es de los efectos del emplazamiento. Ajá. Por ejemplo, de los efectos es prevenir el juez en favor del... Perdón, prevenir el juicio en favor del juez que lo hace. Sujetar al emplazado a pedir... Mire, Lourdes, léame su pregunta. Esos efectos del emplazamiento los veo perfectamente. ¿Cuál es su pregunta? Ok, por ejemplo, en uno de los rubros dice que obligar al demandado. Entonces, Sí. mi duda es, ¿de qué forma es eso de obligarlo? ¿De qué forma? No. Esos son, el efecto del emplazamiento es un efecto de índole jurídico. Usted está obligado, ya lo recibió, usted está obligado a responderle. Que no lo haga trae una sanción peculiar. Lo van a declarar en rebeldía, lo van a tener por fictamente confeso. Pero efectivamente, el efecto del emplazamiento es que usted esté obligado a responderle al juez. Si usted no lo hace, la van a declarar en rebeldía y la van a tener por fictamente confesa en casos que no sean de derecho familiar. En derecho familiar se le tiene por contestado en sentido negativo. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, ya han estado contestadas. Lo que pasa es que en el tema pasado se habló hablé de nulidad. Entonces dice que las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que una de las partes va a quedar indefenso. Pero ya se habló de las incidencias del emplazamiento, ya se habló del juicio. Ahora mi pregunta es, ¿qué autoridad resuelve el recurso de nulidad? Ajá. Es el propio juez. Es el juez. Si es tan amable, Lourdes. Ante el juzgador tiene que promoverle su incidente de nulidad o falta de emplazamiento. Y a ver a todos los abogados que andan buscando, que vienen a buscar armas. Aquí les va una falta de formalidad por las cuales pueden echar abajo los emplazamientos. Apúntenle, hacerlo en hora no hábil. Cuando tú haces un emplazamiento en hora no hábil o en día inhábil, nada más que guarécete, vigila bien el expediente de que no tenga la habilitación de días y horas inhábiles, porque si ya te habilitaron horas, ya te fregaste. Pero si no tienen esa habilitación y el actuario fue a actuar a las 7:30 de la noche o a las 6 de la mañana, un sábado, ese emplazamiento es nulo, es anulable. Okay.
De nada. A ver, ¿quién más? Jennifer Alducin, ahora sí. Buenos días, profesor. Ya en la primera me quedó claro que en caso de ser varios demandados tiene que ser por comunicación oblicua. Pero la otra pregunta era, ¿y si se llega a viciar el emplazamiento, qué sucede ahí? A ver, pero ¿cómo? No lo entiendo. O sea, Es que en el libro de Carrasco nos dice que el ejemplo, por ejemplo, donde son varios demandados en un mismo domicilio, dice que si se llegan a hacer todos, todos juntos y se llegan a hacer actas distintas, pues dice que se llega a viciar, pero en ese momento, ¿qué pasa? lo que usted me está preguntando es lo que ya le respondí a Vite. O sea, si están en ese momento todos juntos, usted no puede decirle, tome usted, cada quien tiene aquí su cédula de emplazamiento. No, si usted señaló varios domicilios, tiene que ir a cada uno de esos domicilios porque ahí usted los señaló. Ahí lo que dice el maestro Carrasco Soule es que se está viciando la diligencia de emplazamiento porque se está pervirtiendo. El domicilio sirve para uno o dos demandados. Reitero, o sea, es un matrimonio. Los dos son codemandados. Les va a ejecutar la hipoteca, la vía especial hipotecaria. Ahí sí es lógico señalar un domicilio donde vive ese matrimonio y emplazar a las dos personas. Pero así, de pronto, mágicamente aparecieron los 5, pues no. No. ¿Me entendió? Sí, profesor. Y la otra pregunta era, ¿qué pasa cuando ya se ha recurrido al emplazamiento por edictos, pero la persona no tiene acceso a los edictos, a los diarios en que se publican, ya sea por ignorancia, pobreza o falta de tiempo? Ay, 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 Jennifer. Mire, lo importante es, ¿sabe qué? Proveerse de una buena empresa que busque acuerdos en los boletines. Eso es lo más importante. Por 600 pesos le pagan a usted, si usted paga 600 pesos, le dicen santo y seña de cualquier persona. Y afortunadamente están las diligencias de ejecución de sentencia, donde ahí se vienen enterando tarde o temprano, se ejecutan las cosas con conocimiento. O sea, esos emplazamientos por edictos, bueno, sí, es evidente de que las partes pueden estar privadas de comunicaciones. Es evidente de que a lo mejor no aparezcan a la primera, pero ya en la Ciudad de México, pues, ¿cómo le diré? Los emplazamientos por edictos son un poquito onerosos, ¿eh? Y para dirigir uno de estos emplazamientos, pues hay que tener, si bien no una fortuna, pero sí un guardadito para hacer esos emplazamientos. Y de vez en cuando las partes son especialmente escrupulosas en hacerle enterar al contrario de que ya se está actuando. Así de que, pues sí, cuando hay problemas de comunicación, pues evidentemente para eso están los registros públicos, para eso están las diligencias de ejecución, donde pues le van a tocar a esa persona que se ha estado ausentando, pues tarde o temprano lo van a echar, aunque el emplazamiento haya sido por edictos, y de que se entera, Bueno, ya no me Gracias, contesta. profesor. De nada. A ver, Itzel Suárez. Itzel Zuneli Suárez. ¿No está? Bueno, Leonel Sí, Raimundo profesor, Díaz. aquí estoy. Leonel Raimundo Díaz. A ver, Itzel, dígame. Sí, permítame, encuentro la pregunta. Leonel Raimundo Díaz, en lo que encuentra Zuneli la pregunta, dígame. ¿No está? Sí, profesor. Sí, profesor. Dígame. Permítame. Sí, mi pregunta es, una de las preguntas dice, cuando sean las pretensiones de pago, ¿cómo se calculará el interés legal a partir del emplazamiento? Es en la fracción quinta del artículo 259. ¿A qué se refiere a que cómo se calcula el interés? ¿A qué se refiere? Sí, lo que pasa es que,
cuando la pretensión es de pago y no se pusieron intereses, a la hora de emplazar, en el artículo 259, especifica que se, mire, se lo leo. No. Dígame su pregunta. Cuando sean las pretensiones de pago, ¿cómo se calculará el interés legal a partir del emplazamiento? Usted que detectar. A ver, dígame cuál es el interés legal. ¿Lo sabe? No, profesor, porque aquí dice... Ahí empezamos bien. Lo voy a referir a su curso de teoría general de las obligaciones y lo voy a apuntar. Esta es una tarea porque usted tiene que determinar el interés legal. Esa es su tarea de investigación. ¿A cuánto asciende el interés legal? Me busca Código Civil, me gusta Código de Comercio, por favor. Y lo tengo anotado porque la próxima clase le voy a preguntar cuál es el interés legal. Y ahí ya empezamos bien, porque va a poder responderse esa pregunta, estimado Leonel. Sí, porque inclusive aquí en el artículo 259 dice, es lo que voy a buscar, pero en la fracción quinta dice original de interés legal en las obligaciones pecuniarias sin causa de réditos. Quiero que busque a cuánto asciende el interés legal en materia civil y el interés legal en materia mercantil, porque usted ya llevó teoría general de las obligaciones. Y si ya la llevó y no sabe, va a tener que estudiar este punto. Me lo dice, allá lo anoté y le voy a preguntar a usted la próxima semana. ¿Qué le parece? Con gusto, gracias. De nada. Itza Sonelli, ¿ya encontró la pregunta? Sí, profesor. ¿Cuál Dice, es su pregunta? si llegase a dejar mal la cédula de notificación, pero el juez la toma como válida, ¿cómo se podría nulificar? Esto sería con el incidente, ¿no? Como ya lo dijo, presentada ante el juez. A ver. ¿Cómo que si se llega a dejar mal? A ver, precíseme su pregunta, abogada. A ver, ¿a qué se refiere? Sí, por ejemplo, no sé, si la cédula de notificación estaba mal, pero el actuario no se dio cuenta que estaba mal algo y así la dejaron, ¿se puede nulificar? Ya cambió la pregunta. Ya no es dónde se dejó, ya me la cambió por la cédula de monto. ¿Usted está elaborando en un despacho? Sí. Mal consejo. Vigile que su cédula de notificación vaya en el domicilio que usted señaló para demandar. Y antes de demandar, cerciórese de que ahí vive la persona a la cual usted va a demandar. No le ponga Avenida de los Patitos 15B, Colonia Los Alpes. Póngale entre qué calles está. Póngale a qué horas localiza al demandado. Hágase ese servicio al despacho donde honorablemente usted trabaja. Póngales entre calles. Cerciórese de que eso venga bien hecho en la cédula de notificación, porque si se deja mal no es lo mismo a que si la cédula de emplazamiento está mal. Si la cédula de emplazamiento está mal, usted no está haciendo su trabajo bien, porque la puede regresar. Oye, te señalé aquí este domicilio y me estás dando esto. Sí, pero por ejemplo, si el juzgado la hace de oficio, o sea, porque hay juzgados que no te dejan revisar nada, entonces ellos la hacen de oficio y pues ya no se puede ver nada. Bueno, pues ahí va a tener usted que enfrentarse con el juez, va a tener que cargar con la responsabilidad de decir, sí estaba mal hecha y nos seguimos con el juicio, aunque nos lo tumben en el amparo, ahí usted va a tener que decir, yo creo que a usted le sería más fácil, oye, pues, fíjate que estaba mal diligenciado este emplazamiento porque no es en el domicilio. A lo mejor te lo recibió la vecina de buena onda. Pero bueno, es su responsabilidad. A lo mejor va a cargar usted con el amparo que le van a promover cuando esté tratando de ejecutar la sentencia. Todo por no fijarse que esté bien hecho la cédula. ¿O usted qué haría? Dígame. No, pues sí, después se podría meter un amparo, ¿no? El amparo directo. Su contrario le va a promover su amparo. No diga, le van a meter el amparo directo. Se está mal hecho. Trate de hablar con mayor precisión. Se promovió,
se hizo uso, se interpuso el recurso de apelación. Ya deje de hablar de que es que hicieron esto, de que se lo suplico, tenga la bondad, si es tan amable. Sí, profesor, gracias. De nada, a sus órdenes. A ver, ¿quién más? Miriam Quiroz. No está. Sí, estoy, profesor. A ver, hágame una pregunta de las múltiples que me hace. Me hace 5 preguntas. De antemano ya le dije que apelación extraordinaria ya no existe. No existe, está derogada. ¿Por qué la derogaron? Por política legislativa. Ya no servía ese recurso. Olvídese de la apelación extraordinaria. ¿Qué otra pregunta quiere hacerme? ¿Cómo se notifica a alguien que se encuentra en el extranjero? Por carta rogatoria. Es una situación consular. Les hice mención del convenio internacional que regula la notificación de actos procesales. Me parece que fue la asesoría pasada. Hay que solicitar que se haga una carta rogatoria por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que la envíe al extranjero. Y en el extranjero, quien la reciba, debe de diligenciar el emplazamiento conforme a su legislación interna. Así se hace. Y otra es respecto de la nulidad del emplazamiento, ¿cómo se tramita un incidente de previo y especial pronunciamiento? La pregunta correcta es, ¿qué es un incidente de previo y especial pronunciamiento? ¿Sabe usted qué es un incidente de previo y especial pronunciamiento? Son por eso pues, se refiere a los presupuestos procesales para la invalidez del procedimiento. Impiden que el juicio siga su curso mientras que no se resuelvan. Pues ya se contestó usted misma la pregunta. Había, antes del 96, muchísimos artículos de previo y especial pronunciamiento, cuya característica importante era, evidentemente, combatir defectos, pero suspender el procedimiento. Era una chicana muy frecuente promover excepciones, artículos de previo y especial pronunciamiento. De todos esos, el único que quedó es el incidente por nulidad o falta de emplazamiento, que es un incidente de previo, es un artículo de previo y especial pronunciamiento porque suspende el proceso en lo principal hasta que no se resuelva el fondo del incidente. ¿Cómo se tramita? Artículo 88. Por escrito de cada una de las partes. Si tienen prueba, ofrecerlos en cada escrito. Puede haber una audiencia de desahogo de pruebas incidental y una sentencia interlocutoria. Gracias, profesor. De nada. A ver, Patricia Mozo, ¿está por acá? No está. Arlet Rodríguez. Sí, profesor. Paulina Mozo. A ver, Paulina, una pregunta de las miles que me hacen. Sí, en el caso de un embargo de bienes inmuebles, si el notificador no pudo realizar la diligencia de emplazamiento después de la segunda visita, ¿cuáles son los medios de apremio que pudo utilizar el juez posterior a lo sucedido? Artículo 62 del Código de Procedimientos Civiles. Pero si no pudo realizarla, no pudo haber hecho ningún embargo, de antemano. Y si no pudo realizarla y está trabado el embargo, le van a echar abajo su embarguito. Lo lamento mucho, son las 11 del día. Que tengan bonitas fin de semana. Me encanta ser su docente, asesor, teacher, maestro, gurú, lo que quieran. Nos vemos el próximo sábado. Gracias, profesor. Gracias, maestro. Buen día. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego, feliz fin de semana. Muchas gracias, maestro. Voy a Gracias, salir. te pego. Gracias, maestro.